Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Martino, especialista en el área de cardioimágenes del Hospital Universitario Austral, y en esta clase vamos a hablar sobre enfermedades pericárdicas. El pericardio entonces es un saco de doble pared que envuelve el corazón y la raíz de los grandes vasos, que se compone de dos capas, una serosa visceral y otra fibrosa parietal, entre las cuales conforman la cavidad pericárdica, y cuya función es fijar el corazón en el mediastino, protegerlo contra las infecciones y lubricar para permitir el libre movimiento cardíaco. Las enfermedades pericárdicas pueden presentarse en forma aislada o secundarias a enfermedades sistémicas y se clasifican en principalmente 4 grandes síndromes, que son los que vamos a desarrollar acá, los cuales son la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Comenzando por la pericarditis aguda, es la enfermedad pericárdica más frecuente. Se genera por una infiltración inflamatoria del pericardio. Comprende aproximadamente el 5% de las consultas en emergencia por dolor de pecho y tiene múltiples causas, la mayoría de las cuales son autolimitadas dentro de los 3 meses de inicio del cuadro. En cuanto al diagnóstico, según la guía del 2015 de la Sociedad Europea de Cardiología, para hacer el diagnóstico necesitamos 2 de los siguientes 4 criterios: el dolor torácico de tipo pericardítico, el frote pericárdico, la nueva elevación del segmento ST o depresión del PR en el electrocardiograma y el derrame pericárdico, ya sea nuevo o empeoramiento de un derrame previo. Y además hay que tener en cuenta aquellos hallazgos de soporte como son la elevación de los marcadores inflamatorios, proteína C reactiva, eritrosedimentación y la leucocitosis, y la evidencia de inflamación pericárdica por las técnicas de imágenes como pueden ser la tomografía y la resonancia. Hablando un poco de cada uno de estos criterios, el dolor de pecho, que se presenta en más del 90% de los pacientes, suele ser agudo, en puntada, aumenta con la inspiración y mejora al sentarse e inclinarse hacia adelante. Puede tener características también anginosas y puede asociarse a tos no productiva y disnea. En cuanto al frote pericárdico, se presenta en menos del 35% de los pacientes y se caracteriza por un chirrido o rasguño superficial que se oculta mejor con la campana del estetoscopio sobre el borde paraesternal izquierdo del tórax. En cuanto a los cambios en el electrocardiograma, se presentan en más del 60% de los pacientes. Generalmente es un supradesnivel del ST difuso y cóncavo hacia arriba. Puede verse también una depresión del segmento PR, y siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo con elevación del ST y la repolarización precoz. Y en cuanto al derrame pericárdico, se presenta en más del 60% de los pacientes. Generalmente es leve, y cuando es severo o tiene signos de taponamiento, tenemos que sospechar de alguna causa específica de esa pericarditis. Acá tenemos ejemplos arriba y a la izquierda de un electrocardiograma de un paciente con pericarditis, en el cual podemos ver una elevación del ST con concavidad superior difuso, que se ve tanto el D1, D2, ABL y de B2 a B6. También se puede ver la depresión del segmento PR, que son otro de los hallazgos característicos de este síndrome. Y en el ecocardiograma lo que vamos a ver es, podemos encontrarnos con un ecocardiograma normal, o podemos encontrarnos con diferentes grados de derrame pericárdico, ya sea leve, moderado o severo. Lo otro que podemos encontrar es una hiperrefringencia de la hoja pericárdica, lo cual también nos puede hacer sospechar. Lo otro que podemos encontrar es deterioro de la función, ya sea regional o global, del ventrículo izquierdo cuando hay un compromiso miocárdico concomitante. Y lo otro que hay que siempre valorar cuando está presente el derrame pericárdico es los signos de taponamiento y también signos de constricción. Todo esto lo podemos valorar con el ecocardiograma. La tomografía también, tanto la tomografía como la resonancia, son técnicas de imágenes que nos van a permitir evaluar ese pericardio en el caso de que la ecocardiografía sea no concluyente, o en el caso que queramos valorar el tórax circundante, o en el caso de que sospechemos algún derrame que esté loculado. Podemos utilizar estas técnicas. En la tomografía
lo que vamos a ver cómo se ve lo que vamos a evaluar, como se ve en la imagen superior izquierda, es este engrosamiento del pericardio, que es esa línea que se ve hiperintensa, adyacente al ventrículo derecho, dentro de la grasa epicárdica. Ahí lo podemos diferenciar muy bien. En general no se ve tan claro como en este caso, y en este caso se ve claro porque ese pericardio está engrosado y tiene un realce post-contraste, que son los signos que vamos a buscar en la tomografía cardíaca para sospechar de pericarditis. Lo otro que podemos encontrar es un derrame asociado, ¿no? Y obviamente evaluar el compromiso del tórax circundante. Y en la resonancia cardíaca, que son las dos imágenes que vemos abajo, que es la técnica obviamente de elección para hacer una caracterización tisular y para evaluar el pericardio, ya que no solamente nos va a permitir valorar si hay signos o no de inflamación, como son el engrosamiento mayor a 3 milímetros, o como son la hiperintensidad, como se ve en la primera imagen en una secuencia de T2, o el realce tardío positivo, como se ve en la segunda imagen en eje corto, sino que también nos va a permitir valorar los signos de constricción, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tanto la tomografía como la resonancia son técnicas que nos van a dar mucha información del pericardio, ya sea anatómica y funcional en el caso de la resonancia, para poder hacer un diagnóstico y para poder monitorear a nuestro paciente cómo va respondiendo con el tratamiento. En cuanto a las recomendaciones para el diagnóstico de la Guía Europea del 2015, bueno, siempre el electrocardiograma en todos los pacientes, el ecocardiograma también es una indicación de clase 1, la placa de tórax también para valorar el compromiso pleural circundante y para ver la silueta cardíaca, y siempre evaluar marcadores de inflamación como puede ser la proteína C reactiva, y de injuria miocárdica como es la troponina en aquellos pacientes que se sospeche pericarditis. En cuanto a la etiología de la pericarditis, bueno, las causas más comunes son las virales, dentro de las cuales están los enterovirus, los herpesvirus, adenovirus y los parvovirus. Las bacterianas son menos frecuentes, pero sí son de peor pronóstico, sobre todo aquellas asociadas a tuberculosis, la cual tiene un alto porcentaje de complicaciones, ¿no? Ya sea con un derrame significativo y con taponamiento o con constricción, ¿no? A largo plazo. Y le puede haber infecciones más raras como son de origen micótico o parasitario. Más comunes son los compromisos autoinmunes, ya sea por lupus, por artritis reumatoide o esclerodermia. Neoplásicas, que puede ser secundaria a un tumor primario, lo cual es menos frecuente. En este caso puede ser un mesotelioma. Lo más frecuente es que sea un compromiso secundario, una metástasis de un cáncer de pulmón, de mama o de un linfoma. También puede ser metabólico por uremia, mixedema. También puede ser traumático o iatrogénico. Y bueno, otras causas relacionadas a drogas y otras causas más raras. En cuanto al algoritmo de manejo de este tipo de pacientes, bueno, vamos a llegar al diagnóstico de pericarditis de acuerdo a si cumple o no con los criterios que vimos anteriormente. En cuanto si cumple los criterios, la próxima pregunta que tenemos que hacernos es si sospechamos alguna etiología específica, ya sea bacteriana, neoplásica, o tiene marcadores de mal pronóstico. Y los predictores de mal pronóstico a su vez lo vamos a dividir en mayores o menores, son los que vemos en el cuadro inferior izquierdo. Los mayores son la fiebre mayor a 38, el inicio subagudo, un derrame significativo, moderado a más, obviamente que esté taponado y que tenga escasa respuesta luego del tratamiento antiinflamatorio mayor a una semana. Y los predictores de mal pronóstico menores son la miopericarditis, la inmunosupresión, el trauma y la anticoagulación oral. Si tiene estos marcadores de mal pronóstico, el paciente se clasifica como como alto riesgo, por lo cual se lo interna y se busca alguna causa específica. Y si no tiene marcadores de mal pronóstico, se empieza un tratamiento empírico antiinflamatorio y se evalúa la respuesta. Si el paciente tiene buena respuesta, sigue con el tratamiento en forma ambulatoria, y si tiene una escasa respuesta luego de una semana, se clasifica como de riesgo moderado y se interna también para buscar alguna causa específica. En
En cuanto al tratamiento, bueno, las drogas de elección son los antiinflamatorios no esteroideos. Podemos utilizar aspirina o ibuprofeno con las dosis que vemos acá en el recuadro. En general con un periodo de tratamiento de 1 o 2 semanas, pero siempre nos vamos a guiar más que nada por la respuesta clínica, es decir, que el paciente esté libre de dolor, que tenga también una normalización de los parámetros inflamatorios como son la eritrosedimentación y la PCR, sobre todo la PCR, que es más específica. Y en el caso de que esto suceda, bueno, vamos a ir haciendo un tapering, ¿no?, de los antiinflamatorios en vez de suspenderlos en forma abrupta. Y la colchicina también está recomendada por la demostración que ha tenido de disminuir los episodios de recurrencia en dosis de 0,5 miligramos 2 veces al día si el paciente pesa más de 70 kilos, o 0,5 miligramos si pesa menos de 70 kilos una vez al día, con un tiempo de duración de aproximadamente 3 meses. Entonces la elección del fármaco antiinflamatorio debe basarse en los antecedentes del paciente, las contraindicaciones, la eficacia previa, los efectos secundarios, la presencia de enfermedades concomitantes, por ejemplo, favoreciendo la aspirina sobre otro AINE cuando la aspirina ya es necesaria como tratamiento antiplaquetario, y obviamente la experiencia del médico. Y como segunda opción tenemos los corticoides en aquellos pacientes que tienen contraindicación o fracaso a la aspirina o los AINES. Y se recomiendan generalmente en dosis moderada, ¿no?, como por ejemplo prednisona 0,2 a 0,5 miligramos kilo en lugar de utilizar dosis alta. Y otra cosa importante en estos pacientes es la no realización de ejercicio físico, ¿no? Mucho más si son obviamente deportistas o si son atletas, pero si no lo son también, por lo menos hasta aliviar los síntomas y normalizar los parámetros de inflamación, esto para evitar las recurrencias. Y hablando de recurrencia, bueno, ¿cómo clasificamos la pericarditis recurrente? La pericarditis recurrente es aquel episodio de pericarditis que se da luego de un episodio previo, de un episodio de pericarditis aguda y un periodo libre de síntomas de 4 a 6 semanas. En cuanto al tratamiento de la pericarditis recurrente, también se aconseja la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos. La colchicina en este caso ya por un tiempo un poco más prolongado de 6 meses, incluso mayor a 6 meses puede considerarse de acuerdo a la respuesta clínica, y siempre se sugiere utilizar la PCR para ir monitoreando la respuesta al tratamiento además de los síntomas. Y obviamente también en estos casos podemos utilizar, como vimos anteriormente, las técnicas de imagen que nos permiten valorar la inflamación en el pericardio, como la tomografía y sobre todo la resonancia. Bueno, luego de la normalización de la proteína C reactiva, ir haciendo un tapering de los antiinflamatorios, y en aquellos pacientes donde no responden a los antiinflamatorios y no responden a los corticoides, podemos utilizar algunas otras drogas como la inmunoglobulina intravenosa, anakinra y la azatioprina, ya con una indicación 2B y con un nivel de evidencia C, ¿no? También es importante, como hablábamos, la restricción del tratamiento físico, por lo menos hasta la normalización de los síntomas y la PCR, y en aquellos pacientes que sean atletas por un mínimo de 3 meses, ¿no? Bueno, hablando un poco de miopericarditis, la pericarditis y la miocarditis comparten etiologías comunes. La miopericarditis o la perimiocarditis la vamos a clasificar de acuerdo a cuál sea el cuadro predominante. Si el cuadro predominante es miocárdico, lo vamos a clasificar como perimiocarditis, y si es pericárdico como miopericarditis. Y esto lo vamos a contemplar de acuerdo sobre todo al ecocardiograma, ¿no? Si el ecocardiograma muestra un deterioro de la función contráctil difuso con insuficiencia cardíaca y además signos de inflamación pericárdica y síntomas y marcadores inflamatorios, esto lo vamos a catalogar como una perimiocarditis. Y al contrario, si el cuadro predominante es una pericarditis y que además tiene en el laboratorio marcadores de injuria miocárdica elevados, se clasifica como una miopericarditis. Es una entidad frecuente debido al mayor uso de las troponinas de alta sensibilidad y el pronóstico en general es bueno.
En estos casos siempre lo que se sugiere es descartar, cuando tenemos marcadores de injuria miocárdica, descartar enfermedad coronaria. Acá dice por angiografía. Yo creo que también se puede utilizar en aquellos pacientes que tenemos un bajo pretest de enfermedad coronaria y son buenos candidatos, se puede hacer una tomografía. La resonancia cardíaca obviamente está confirmada para valorar el compromiso miocárdico, ver la extensión, ver la localización. Siempre se recomienda la hospitalización para estos pacientes para el monitoreo y evaluar la respuesta al tratamiento. Obviamente restringir la actividad física al menos por 6 meses y el tratamiento, generalmente se utilizan antiinflamatorios, los mismos antiinflamatorios que se utilizan en la pericarditis, pero se sugieren dosis menores, ya que en algunos estudios experimentales se han visto que las dosis habituales o dosis altas se asocian con efectos adversos. Bueno, ya hablando de derrame pericárdico, tenemos que decir que el saco pericárdico contiene habitualmente 10 a 50 mililitros de líquido que permite el movimiento normal del corazón en la cavidad pericárdica, el cual actúa como lubricante y que puede aumentar, ya sea por un aumento de la producción secundaria a una inflamación que va a dar lugar a un exudado, o por una disminución de la reabsorción secundaria a una hipertensión venosa que va a dar lugar a un trasudado. En cuanto a la clasificación de los derrames pericárdicos, estos pueden clasificar de acuerdo al inicio en agudos, subagudos o crónicos cuando tienen mayor de 3 meses. De acuerdo al tamaño pueden clasificarse en leves cuando el espacio libre de ecos, que se ve el despegamiento entre las dos hojas, es menor a 10 milímetros, moderado cuando el despegamiento es de 10 a 20 milímetros y severo cuando es mayor a 20 milímetros. Y esto nos va a servir no solo para el diagnóstico, sino también para la sospecha, ¿no? Ya que si en los derrames leves a moderados generalmente la causa es viral o idiopático, y en los derrames severos en general, no en general, pero tenemos que sospechar alguna causa bacteriana o neoplásica, es decir, tenemos que buscar alguna causa específica. De acuerdo a la distribución lo podemos clasificar en circunferencial o loculado, y de acuerdo a la composición en trasudado o exudado. Y también podemos clasificarlo de acuerdo al impacto hemodinámico que tiene, ya sea que no tenga ningún impacto hemodinámico, que genere taponamiento cardíaco o que tenga un comportamiento efuso constrictivo. En cuanto a la etiología de los derrames, aquellos derrames que son moderados a severos, principalmente 4 etiologías son las más frecuentes y son las idiopáticas, el cáncer, las infecciones y la enfermedad del tejido conectivo. En cuanto a la clínica, bueno, la clínica que va a generar un derrame pericárdico va a depender principalmente de la velocidad en que se acumula, no tanto del volumen que se puede acumular dentro de la cavidad pericárdica, sino sobre todo de la velocidad. Como por ejemplo, como vemos en la gráfica, aquellos derrames que se acumulen en forma aguda, que sean rápido, como puede ser secundario a iatrogenia, digamos, por un procedimiento invasivo, como puede ser una ablación o una angioplastia, va a dar lugar a un aumento considerable de la presión intrapericárdica sin una gran acumulación de volumen, es decir, el taponamiento lo vamos a tener con cantidades de líquido que no son muy grandes, y esto es producto de que la acumulación de líquido se genera en forma abrupta y no le da tiempo al pericardio de poder adaptarse, ¿no? Entonces la presión intrapericárdica aumenta rápidamente. A diferencia de lo que vemos en la imagen B, que es un derrame pericárdico de instilación mucho más lenta, mucho más crónica, y esto da lugar a que el pericardio se vaya adaptando sin generar signos de compromiso hemodinámico, obviamente hasta que llega a cierto límite donde se da el fenómeno de la última gota, que es sobrepasando este límite ya pequeñas cantidades de líquido generan un aumento importante de la presión intrapericárdica y dan lugar a la clínica de taponamiento. Los síntomas clásicos del derrame pericárdico, cuando son considerables, incluyen la disnea de esfuerzo, la ortopnea y el dolor precordial.
Pueden haber síntomas por compresión de estructuras vecinas, como pueden ser náuseas, secundaria compresión del diafragma, disfagia, secundaria compresión del esófago, y disfonía, secundaria compresión del nervio laríngeo recurrente. Y también hay síntomas más inespecíficos, como pueden ser la tos, la debilidad, la fatiga, la anorexia y las palpitaciones. En el examen físico va a ser normal en aquellos pacientes que no tienen compromiso hemodinámico, y en aquellos pacientes que tienen signos de taponamiento vamos a encontrar la ingurgitación yugular paradójica, que es el signo de Kussmaul, los ruidos hipofonéticos y el pulso paradójico. El diagnóstico, obviamente, que siempre está recomendado en estos pacientes es el ecocardiograma. La placa de tórax también nos va a servir para evaluar la silueta cardíaca, para evaluar el compromiso pulmonar concomitante. Los marcadores inflamatorios como la PCR y la tomografía y la resonancia deben ser considerados en aquellos pacientes donde se sospecha un derrame loculado o hay un engrosamiento pericárdico o alguna masa pericárdica, así como también para evaluar las anormalidades torácicas asociadas. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente con derrame pericárdico en el cual se le realiza una resonancia y en el cual podemos ver toda la información que nos brinda la resonancia a los pacientes con derrame pericárdico, ya sea para caracterizar ese derrame con las diferentes secuencias y saber si es un trasudado, en el caso de que sea hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, si es un exudado, en el caso que sea hiperintenso en T1 por el alto contenido de células y de proteínas, y que sea iso o hipointenso en T2, o si es una hemorragia, lo cual las características va a depender del tiempo de evolución. Si es agudo va a ser hiperintenso en T1 y T2, y si es crónico va a ser hipointenso en T2 por la metahemoglobina. Entonces no solamente nos va a permitir caracterizar, por ejemplo en este caso que tiene un compromiso heterogéneo con lugares de hipointensidad e isointensidad en T1 y con lugares de hipo e hiperintensidad en T2, lo cual nos habla de un exudado, ese compromiso heterogéneo, sino que también con la secuencia de cine vamos a poder valorar, como en este caso, los signos de compromiso hemodinámico, como son la compresión de la aurícula derecha. En cuanto al diagnóstico, cómo vamos a analizar el líquido, y estas son las recomendaciones de la guía de la SAC. Siempre hay que analizar el líquido pericárdico en aquellos pacientes que sospechamos una pericarditis purulenta o tuberculosa o neoplásica, y obviamente en todos aquellos pacientes que requieren un drenaje por un cuadro de taponamiento, en pacientes con moderada cantidad de líquido sin etiología confirmada que no respondan al tratamiento antiinflamatorio. Y siempre estas muestras de líquidos hay que mandarlas a microbiología para la tinción de Gram, para cultivo bacteriano y microbiológico, para hacer una tinción de bacilos ácido alcohol resistente en el caso que sospechemos tuberculosis, y al laboratorio de patología para evaluar la citología y además de las determinaciones de parámetros bioquímicos y algunas determinaciones especiales. Se debe efectuar el análisis bioquímico del líquido para obtener las valoraciones de proteína, LDH, glucosa y recuento celular y ver si estamos hablando de un exudado o un trasudado. Y la sospecha de neoplasia no solo obliga al análisis citológico, sino también son útiles los marcadores tumorales. En cuanto al algoritmo de manejo de estos pacientes con derrame, lo primero que vamos a evaluar si el paciente tiene signos o síntomas de taponamiento o si sospechamos alguna etiología específica, ya sea bacteriano o neoplásico. En estos casos, si la respuesta es sí, tenemos que hacer la pericardiocentesis y evaluar la causa específica. Si la respuesta es no, hay que valorar si hay marcadores inflamatorios. Si esto es así, vamos a iniciar un tratamiento antiinflamatorio empírico. Si la respuesta es no, vamos a valorar si hay alguna enfermedad asociada. Si la enfermedad asociada está presente, sospechamos que el derrame pericárdico es secundario a esta enfermedad y nos enfocamos en tratar la enfermedad, como por ejemplo puede ser un hipotiroidismo. Y si no tiene una enfermedad concomitante asociada y el derrame no es mayor a 20 milímetros, lo único que vamos a hacer es seguimiento
pero si el derrame es mayor a 20 milímetros hay que considerar la pericardiocentesis y el drenaje, sobre todo si es crónico mayor a 3 meses o si se vuelve sintomático. En el caso del tratamiento empírico con antiinflamatorios, obviamente si no responde también tenemos que drenar, y siempre hay que considerar la pericardectomía o la ventana pericárdica en aquellos casos de recurrencia, en aquellos casos de derrame loculado o necesidad de material de biopsia. Bueno, pasando ya al taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es la compresión cardíaca secundaria a la acumulación pericárdica de líquido, pus, sangre, trombo. Acá podemos ver una imagen típica de ecocardiograma bidimensional en una vista paraesternal, donde podemos ver el derrame pericárdico severo y la compresión parcial que se observa a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Las causas de taponamiento pueden ser la pericarditis, la tuberculosis puede ser una causa iatrogénica por procedimientos invasivos o por cirugía cardíaca, trauma o neoplasia en general, neoplasias malignas, ¿no? Y causas menos comunes como enfermedad del tejido conectivo, radiación, infarto de miocardio, uremia, disección aórtica, enfermedades bacterianas. En cuanto a los signos y los síntomas, lo que vamos a encontrar es taquicardia, hipotensión, ingurgitación yugular, como vemos acá en la imagen de la derecha, pulso paradójico, los ruidos hipofonéticos y un electrocardiograma hipovoltado o con alternancia eléctrica, como vemos en el ejemplo de la derecha. Como pueden ver, este electrocardiograma lo que tiene es un bloqueo de rama izquierda, pero se ve que además va cambiando el eje eléctrico con cada latido, y esto es secundario a el bamboleo que tiene el corazón dentro de un derrame pericárdico significativo. Lo otro que podemos ver en una placa de tórax es lo que se llama el corazón en botellón, es decir, este aumento considerable del índice cardíaco. Y como dijimos, el pulso paradójico se da por una exageración de un mecanismo fisiológico o de un fenómeno fisiológico como es la interdependencia ventricular, en el cual durante la inspiración aumenta el retorno venoso y el flujo hacia las cavidades derechas. Ese ventrículo derecho, como está, no se puede dilatar hacia la pared libre que está en contacto con la cavidad pericárdica que está a alta presión, entonces lo hace generando un abombamiento del septum interventricular hacia la izquierda. Esto genera que este ventrículo izquierdo no se precargue adecuadamente porque disminuye su tamaño, entonces la sístole después de la inspiración va a generar un pulso más débil, ¿no? Y todo lo contrario durante la expiración. Durante la expiración disminuye el retorno venoso al ventrículo derecho, aumenta el retorno venoso al ventrículo izquierdo, el cual abomba el septum hacia la derecha, por lo tanto generando una descarga sistólica mayor y un pulso mayor durante la expiración. Entonces este comportamiento es lo que va a dar origen al pulso paradójico, que como dijimos es un fenómeno, un signo patognomónico del taponamiento. Y como habíamos dicho anteriormente, el taponamiento va a depender no tanto de la cantidad de líquido que se acumula alrededor del corazón, sino que más que nada de la velocidad con la que lo hace. Y acá podemos ver imágenes de ecocardiograma. Que vamos a encontrar en el ecocardiograma en el paciente con taponamiento, y lo que vamos a encontrar, obviamente es el derrame severo, y los signos de compromiso hemodinámico en el eco bidimensional, como pueden ser la compresión parcial de la pared de la aurícula derecha durante la sístole ventricular, y la compresión en un caso un poco más significativo del ventrículo derecho. Otra de las cosas que vamos a ver es un aumento de la variabilidad respiratoria del flujo transvalvular aórtico o del flujo transmitral o transtricuspidio a nivel de la onda E, y esto lo vamos a considerar significativo cuando es mayor al 25% a nivel del flujo transaórtico o transmitral, o cuando es mayor al 40%.
de la onda E durante la inspiración y la expiración en el flujo transtricúspide. Y otro de los hallazgos frecuentes es ver una vena cava inferior dilatada con colapso menor al 50%. Este es el algoritmo de manejo que propone la Sociedad Europea de Cardiología, la cual propone evaluar estos pacientes con derrame en diferentes pasos, diferentes steps, y generar un score de acuerdo a un score de la etiología que sospechamos o que vemos, de la score de la presentación clínica, de acuerdo a los criterios de imágenes, y con eso vamos a sacar un score acumulado que, si es más de 6 puntos, nos sugiere realizar una pericardiocentesis urgente, y si es menor a 6 puntos, esta la podemos posponer de 12 a 48 horas. ¿Y cuáles son las indicaciones de pericardiocentesis según la guía de la SAC de patología pericárdica? Bueno, obviamente aquel paciente que está hipotenso o en shock, aquel paciente que está en un postoperatorio alejado de cirugía no cardíaca, lo cual se llama síndrome de Dressler. En el postoperatorio alejado de cirugía pero con derrame tabicado, ya la clase de indicación de la pericardiocentesis baja aún más. Obviamente no está indicado en aquellos pacientes que tienen disección aórtica o ruptura cardíaca sin shock. El tratamiento en estos pacientes es la cirugía, al igual que en el postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca. Estos tratamientos suelen ser regionales, y en general con una pericardiocentesis no lo vamos a poder solucionar. Y hablando ya del último de los síndromes, que es la pericarditis constrictiva, la cual es una limitación del llenado ventricular por un pericardio no complaciente, que puede ocurrir luego de cualquier tipo de enfermedad pericárdica y que esté más relacionado con la etiología, ¿no? Es poco probable en la pericarditis viral o idiopática, es más frecuente en las pericarditis inmunomediadas o neoplásicas, y mucho más frecuente en aquellas pericarditis de origen bacteriano o purulento, principalmente la tuberculosis. Y estas son las distintas series que están publicadas de pericarditis constrictiva, donde vemos que las causas más frecuentes son la idiopática, post-radioterapia, post-cirugía o post-infecciosas. Y acá en este gráfico vemos cómo también las causas obviamente han ido variando a lo largo del tiempo, donde anteriormente eran más frecuentes las causas idiopáticas y actualmente son más frecuentes las causas secundarias a infecciones, a cirugías, a procedimientos invasivos, a radiación. ¿Cuál es la fisiopatología de la pericarditis constrictiva? Bueno, arrancamos con un pericardio rígido y engrosado, aunque esto hay que tener cuidado porque el 20% de los casos no es así, que va a generar un impedimento del llenado ventricular normal. Esto va a dar como consecuencia un aumento de las presiones pulmonares y sistémicas, lo cual va a generar disnea y signos de congestión, como son los edema, la ascitis y el derrame pleural. A su vez, el impedimento del llenado ventricular normal va a generar un aumento de la interdependencia ventricular, un volumen cardíaco fijo y disminuido, que va a generar una disminución del gasto cardíaco y secundariamente que se va a manifestar como fatiga. En cuanto al diagnóstico, bueno, nos vamos a encontrar con un paciente con disnea de esfuerzo, con edema de miembros inferiores, con ascitis, y en los estudios complementarios en el electrocardiograma lo que podemos encontrar es una fibrilación auricular, secundaria al aumento de las presiones que hay dentro sobre todo de la aurícula izquierda, y en la placa de TORC podemos encontrar calcificaciones a nivel pericárdico, que es un signo bastante patognomónico de compromiso constrictivo. En el ecocardiograma lo que vamos a encontrar es en la imagen, en el ecocardiograma 2D, generalmente cavidades izquierdas con volúmenes conservados, podemos encontrar dilatación de la aurícula izquierda, pero no más que leve, con función sistólica conservada. Se puede ver una hiperrefringencia del pericardio, pero el signo más característico es este bamboleo o rebote septal, que también lo podemos ver en la imagen bidimensional en 4 cámaras del ecocardiograma de abajo, donde también podemos ver un poco más clara la
hiperrefringencia y el aumento del espesor del pericardio. Y en el Doppler lo que vamos a ver es un aumento de la variabilidad respiratoria a nivel transmitral y transtricuspidio, y podemos ver una inversión del flujo diastólico a nivel de las venas suprahepáticas durante la expiración al encontrarse con un ventrículo derecho rígido, ¿no? Secundario a la constricción, ¿no? Y lo otro característico es lo que llamamos el annulus inversus, que es el Doppler tisular a nivel del anillo mitral con una onda E' mayor a nivel medial que a nivel lateral. La tomografía y la resonancia también son técnicas que nos van a permitir, nos van a dar información en estos escenarios. La tomografía principalmente evaluando el engrosamiento pericárdico mayor a 3 milímetros, y principalmente lo otro que nos va a servir mucho la tomografía es para ver la calcificación, ¿no? Y esto más que nada, sobre todo en aquellos pacientes que nosotros estamos planeando un abordaje quirúrgico, es muy útil para el cirujano la tomografía, porque se puede ver a nivel tridimensional cuál es el compromiso, dónde es el mayor compromiso de la constricción pericárdica. La resonancia nos va a permitir valorar si ese paciente con signos de constricción tiene o no signos, tiene un componente inflamatorio, como puede ser en este ejemplo de abajo, que podemos ver una secuencia de realce tardío de eje corto, como se ve este realce tardío positivo, bien hiperintenso, de este paciente con pericarditis constrictiva, y cómo esto mejora después del tratamiento antiinflamatorio. Y esto es un hallazgo muy importante y muy útil en aquellos pacientes que tienen signos de constricción y tienen signos de inflamación. Yo puedo intentar un curso de tratamiento antiinflamatorio y ver si con eso mejoran los síntomas y puedo evitar someter al paciente a una cirugía como una pericardectomía. Y también la resonancia nos va a permitir no solamente ver la inflamación, sino evaluar el patrón constrictivo, como vemos en este ejemplo. Fíjense, este paciente, esta es una frecuencia real time, fíjense cuando inspira cómo se rectifica el septum interventricular, y eso es bien característico de la constricción y de este fenómeno que hablábamos del aumento de la interdependencia ventricular. Siempre es importante tener en mente el diagnóstico diferencial entre constricción y restricción, y para esto lo que vamos a tener en cuenta inicialmente es la relación EA transmitral, que debe ser mayor a 0.8 y tener una vena cava inferior dilatada. Si esto no es así, sospechamos de que no es poco probable que haya constricción o restricción. Y si esto es así, lo primero que vamos a ver es este movimiento septal anormal y que se exacerba con la respiración. Si esto está presente, vamos a ver la onda E' medial del Doppler tisular, y si es mayor a 8 centímetros cuadrados, esto casi que nos pone el sello de una pericarditis constrictiva. Si es entre 6 y 8 puede ser una combinación de constricción y restricción, y acá vamos a evaluar también la onda E' lateral buscando el annulus inverso, es decir, si tenemos una onda E' medial mayor que la lateral, el annulus reversus, esto es más probable que sea constricción, y también si tenemos un flujo hepático reverso expiratorio en las venas suprahepáticas, también habla más de constricción. Y si tenemos una E' medial disminuida, menor de 6 centímetros sobre segundo, esto habla más de una miocardiopatía restrictiva, ¿no? En cuanto al tratamiento de la pericarditis constrictiva, siempre el tratamiento en aquellos casos crónicos es la pericardectomía. Siempre es importante el tratamiento de las pericarditis específicas, como por ejemplo la tuberculosis, para evitar que éstas progresen hacia la constricción, y como dijimos anterior, tener en cuenta el tratamiento empírico antiinflamatorio en aquellos pacientes que tienen constricción y tienen signos de inflamación pericárdica, como pueden ser la PCR elevada o
el realce tardío positivo en una resonancia. Y tener en cuenta también el tratamiento médico concomitante de la insuficiencia cardíaca y de los síntomas de congestión, como pueden ser los diuréticos, pero que esto nunca debe demorar la cirugía en el caso de que esté indicado. Muchas gracias.